Hola, soy Alex M. Gracias por visitar mi canal. ¿Te llama la atención Corea del Sur? Su belleza natural, su cultura, su historia, sus comidas, su organización, su desarrollo. Hoy hablaremos acerca de su organización como país, en cómo han enfrentado con éxito la actual pandemia de COVID-19. ¿Habías escuchado hablar del SARS-CoV-2? Ahora te explico. Conozcamos acerca de los virus, cómo nos enferman y cómo podemos combatirlos. Si te gusta mi canal y te gustan mis videos, por favor suscríbete y activa ahí la campanita. Crezcamos juntos este canal. Ahora sí, vamos al contenido. ¿Vamos juntos? Les presento un virus. ¿Qué es un virus? La palabra virus viene del latín virus, que significa toxina o veneno. Su tamaño es 100 veces más pequeño que una célula. Un virus es un trocito o un pedacito de código genético, sea ADN o ARN, envuelto o encapsulado en proteínas. No tienen vida, son estructuras inertes, por lo que no pueden replicarse o reproducirse por sí mismas. Necesitan infectar células de otro ser vivo, sean estas células animales o de una planta o una bacteria, y usar sus componentes para hacer copias de sí mismas. Los virus existen en todos los ecosistemas de la Tierra. Son mucho más numerosos que las bacterias. Los científicos estiman que a lo menos hay 10 virus por cada bacteria existente. Y créanme, son muchas las bacterias existentes. Se estima que hay sobre 300.000 millones de trillones de bacterias. Esto es un 3 seguido de 29 ceros. Existen millones de tipos de virus y tienen diferentes formas. Afectan a muchos tipos de células y por lo tanto pueden producir variados tipos de enfermedades. Como los virus no tienen la misma biología que las bacterias, no se pueden combatir con antibióticos. Solo las vacunas o medicinas antivirales pueden eliminar o reducir la severidad de las enfermedades que provocan. ¿Cómo infecta un virus? Las células tienen algo como unos enganches mecánicos específicos, llamados receptores, los cuales usa normalmente para hacer entrar las proteínas que necesita hacia su interior. Por su parte, los virus tienen enganches hechos de proteínas en su capa exterior. Cuando los enganches del virus coinciden con los de la célula, esta misma los deja entrar. Una vez dentro, el virus libera el ADN o ARN que contiene y la célula, interpretando que es material genético propio, empieza a crear copias iguales de ese material genético viral, generando así nuevos virus idénticos. Estas copias del virus son liberadas al exterior de la célula y estas a su vez empiezan a infectar a otras células. Cada virus puede crear en cada célula entre 10.000 y 100.000 copias.
Dependiendo del tipo de célula que se infecte, será el tipo de enfermedad que se produzca. Por ejemplo, el virus de la polio ataca a las células del sistema nervioso y el virus del SIDA ataca a las células del sistema inmunológico, en específico a un tipo de glóbulo blanco. Y los coronavirus atacan las células pulmonares y al sistema respiratorio en general. ¿Cómo se contagian los virus? Casi todos los virus se contagian por contacto directo, mediante los fluidos corporales como la sangre o la saliva. También se pueden adquirir mediante el tocar objetos o animales que tienen el virus. ¿Y qué son los coronavirus? Los coronavirus son una extensa y muy antigua familia de virus. Se han descubierto ancestros muy antiguos que pudieran llegar a tener hasta miles de años. Aunque no se puede precisar cuántos años, sí se puede decir que a lo menos existen desde que existen los pájaros y los murciélagos. Se les llama coronavirus porque al verlos por el microscopio, su aspecto presentan la forma de una corona, similar a la corona que se forma en un eclipse de sol. Así como pueden ver en la foto aquí. Los coronavirus están divididos en dos familias principales. Los ortocoronavirinae, que son los que se conocen normalmente como coronavirus, y los letovirinae. Dentro de los ortocoronavirinae, o más bien simplemente llamándolos COVs, hay 4 grupos: los alfa, los beta, los gamma y los delta. Los COVs alfa y beta infectan a los mamíferos y son los que están relacionados a los murciélagos. Los COVs gamma y delta infectan y se originan principalmente en las aves. Los humanos y los cerdos portan normalmente muchos tipos de COVs alfa y beta. Como hemos sabido, hace unos años, 2 años tal vez a la fecha de hoy, en China hubo un brote del SARS-CoV en cerdos, que tuvo su origen justamente en los murciélagos. En los humanos específicamente hay 7 tipos de COVs, los denominados HCOVs. Los HCOVs 229E, el NL63, el HKU1 y el OC43 causan los resfríos comunes. Y los 3 restantes son el SARS-CoV, el MERS-CoV y ahora el SARS-CoV-2 2019, del que todos estamos tan al tanto y que ha producido la enfermedad a la que han llamado COVID-19. La sigla se forma de la frase en inglés Coronavirus Disease 2019, COVID-19. El nombre del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce es el COVID-19. La OMS ha declarado al COVID-19 una pandemia este año 2020, así que todo el mundo está siendo afectado seriamente hoy. ¿Qué síntomas o señales podrían indicar que nos hemos enfermado de COVID-19? Desde que alguien se infecta, los síntomas se empiezan a desarrollar en un periodo de 14 días. Lo primero que ocurre es la pérdida del gusto y el olfato. Luego aparecen la fiebre, la tos y un gran cansancio. Otros síntomas que podrían aparecer, pero no en todos los casos, son falta de aire, dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, goteo de la nariz, dolor de cabeza y dolor de pecho. Incluso pueden haber otros síntomas, como erupciones en la piel, náuseas, vómitos y diarrea, pero serían menos comunes que los que ya les he mencionado. La gravedad del COVID-19 puede ser desde leve a extrema.
desde tener unos poquitos síntomas o tal vez ninguno, a todos, incluso provocar la muerte en solo unos días. Los adultos mayores son los que corren el mayor riesgo de enfermarse, y también los que ya tienen problemas de salud crónicos al momento que se infectan. Si tenemos los síntomas, ¿qué podemos hacer? Si tienes síntomas de COVID-19 o si solo estuviste en contacto con alguien que tuviera los síntomas o que estuviera enfermo, ponte en contacto rápidamente con un médico o con un hospital y evita de inmediato el contacto con otras personas. ¿Cómo prevenimos el COVID-19? Al día de hoy, aún no hay vacunas ni anticuerpos que se puedan usar para prevenir el COVID-19. La única defensa que tenemos es reducir el riesgo de infección. La OMS y los CDC de cada país, es decir, los Centros de Control de Enfermedades, han hecho algunas recomendaciones. Por ejemplo, evitar eventos con mucha gente, evitar contacto cercano de menos de 2 metros con cualquier persona que esté enferma o se sospeche de estarlo, quedarse en casa tanto como sea posible y procurar el distanciamiento con otros de a lo menos 2 metros. Lavarse las manos con frecuencia con abundante agua y jabón y por a lo menos 20 segundos. Usar desinfectantes para las manos con una base de alcohol de a lo menos 60%. Cubrirse la cara con una mascarilla de tela en lugares públicos como tiendas, supermercados o cuando es difícil el distanciamiento. Siempre cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca si no te has lavado las manos. No compartir platos, vasos, toallas, ropa de cama y otros objetos en lugares y personas desconocidos. Limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan frecuentemente, como manillas de puertas, interruptores de luz, equipos electrónicos y similares. Y quedarse en casa y no salir si no es estrictamente necesario. Y evitar el transporte público, los taxis y los viajes compartidos. Como ves, son muchas las cosas que debemos hacer. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué Corea del Sur ha sido exitoso en enfrentar al coronavirus? Desde la severa propagación del SARS-CoV-2 en febrero de 2020, las autoridades de salud adoptaron inmediatamente estrictas medidas en diferentes aspectos de la vida diaria de los coreanos, los cuales permitieron controlar el brote rápidamente. Una de las cosas más importantes que se han hecho fue lanzar una campaña gigantesca de pruebas de detección de la enfermedad. Se ofrecieron análisis gratuitos, se abrieron clínicas para examinar a la gente desde sus automóviles en todo el país. Aunque, como había información acabada, las cifras se abultaron bastante en el inicio, esto no les importó a las autoridades, porque esta información recabada fue determinante en permitir a las autoridades poder encontrar desde el principio a los que estaban infectados, pudiendo así aislarlos y tratarlos de manera efectiva. Otra importante medida fue el agresivo rastreo de las personas con las que los infectados tuvieron contacto. Así pudieron ser analizadas y aisladas de ser necesario. También se enviaron alertas mediante los teléfonos móviles a las personas que vivían cerca de los contagiados o trabajaban con ellos, y alertas a la población en general también acerca de las zonas comprometidas para que estuvieran lejos de ese lugar. Se aconsejó el cierre de todas las iglesias del país y se prohibieron los eventos masivos con participación de público. En el caso de que fuera necesaria una participación ciudadana masiva, como las elecciones parlamentarias que se realizaron aquí en abril,
Se obligó al uso de guantes plásticos, distanciamiento social estricto, toma y registro de las temperaturas y una colección acabada de información de cada contacto. Se han regulado también los medios de transporte público y se establecieron protocolos de limpieza para los trenes, el metro y los buses. Las estaciones de metro se mantuvieron en constante limpieza y desinfección. Se adoptó como forma de vida el distanciamiento social en todos los edificios públicos. Hay protocolos a seguir en restaurantes y cafeterías. La gente aún salió y sale a la calle, pero con disciplina y conciencia se realizan todas sus actividades. Las escuelas se cerraron y se habilitó el tener las clases mediante videoconferencia. Los encuentros deportivos se realizaron sin público. Se colocaron rigurosos controles a los visitantes que ingresan a Corea. Estos deben quedarse 14 días en cuarentena al entrar. Todos los coreanos saben que mientras no haya vacuna, el riesgo será constante. Los ejes de la lucha contra la propagación en Corea del Sur son 4 esencialmente: el uso de mascarillas, los test, el rastreo de los contactos con los enfermos y el distanciamiento o aislamiento social. El brote de MERS del 2015 dejó experiencia y educó a la población que la supo aprovechar muy bien. Luego vino el SARS y se aprendió aún más. Sí, la educación, la prevención, la obediencia a las medidas que estableció la autoridad han hecho de este país un ejemplo al mundo de cómo enfrentar al COVID-19. Si tienes alguna pregunta o comentario, escríbeme. Será un gusto contestarte. Quédate atento a mi próximo contenido. Suscríbete, activa la campanita y así no te perderás de nada de lo que viene. Muchas gracias por visitar mi canal. Soy Alex M. Hasta la próxima.